¿Sabías que en Europa es ilegal almacenar las contraseñas en claro en la base de datos? De hecho, en España ya era ilegal hace más de 20 años con la famosa LOPD y ahora también con la RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, lo es en toda Europa. Aparte, aunque sea ilegal, es también de sentido común que no es muy buena idea guardar las contraseñas en la base de datos de manera que cualquiera pueda conocerlas de tu equipo o de la propia empresa. Pero si además alguien compromete la base de datos, es decir, un hacker, un cracker accede a tu base de datos y tiene acceso a todos los datos que hay en ella, tendría acceso a esas claves y por lo tanto la privacidad de tus usuarios quedaría completamente expuesta. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los usuarios suelen reutilizar las claves entre todos los servicios que utilizan, con lo cual es un desastre total. Por lo tanto, no puedes almacenar claves en claro dentro de la base de datos. Y si no puedes hacerlo, ¿cómo podemos entonces solucionar el problema y validar a la gente cuando accede al sistema? Bueno, pues te voy a contar cómo puedes conseguirlo de manera sencilla, aunque parezca imposible. Bueno, pues la solución pasa por un tipo de función criptográfica especial que se llama hash o resumen digital, que es algo muy conocido y además bastante fácil de implementar en cualquier plataforma. Los hashes sirven para un montón de cosas, desde firmar digitalmente archivos y documentos hasta localizar de manera rápida en una base de datos ciertos tipos de datos y por el medio muchas otras aplicaciones como la que te voy a contar hoy, que es almacenar claves sin almacenar las claves. Vamos a ver, un hash es una función criptográfica muy sencilla de calcular que permite a partir de una determinada entrada, por ejemplo una contraseña, obtener una cadena de longitud fija, siempre es la misma longitud independientemente de lo larga que sea esa cadena de entrada y que siempre es la misma a partir de la misma cadena que le has facilitado como entrada. Es decir, para una clave siempre obtiene exactamente el mismo resultado. Y además, si varías lo que sea, aunque sea una cosa mínima en esa cadena de entrada, en esa clave, te va a devolver un resultado completamente distinto que no tiene nada que ver con el anterior. Y además tiene una propiedad adicional, que es que a partir de ese resultado es imposible obtener la cadena que lo generó. Es decir, es una función de un solo sentido donde vas de unos datos a un cálculo de salida, pero no puedes volver al original. ¿Vale? Entonces, esto es muy interesante porque existen un montón de algoritmos de hash, por ejemplo el CRC, SHA-1, SHA-256, SHA-512, Swift, Whirlpool, bueno, existen un montón de ellos. De hecho, te dejo un enlace aquí debajo con una lista de los que existen y utilizándolos puedes calcular esos resultados que son únicos para cada clave. Vamos a verlo de manera muy sencilla y que te va a quedar mucho más clara. Para ello voy a utilizar el programa DevToys que te expliqué hace poco. Si no has visto de qué va, échale un vistazo a este vídeo porque te va a interesar y esa herramienta tiene una parte para calcular este tipo de hash. Entonces, fíjate, si por ejemplo metemos una contraseña con varios tipos de hash que nos tiene DevToys, vemos que ofrece unos resultados diferentes según el algoritmo que utilicemos, pero en todos los casos, si yo cambio la contraseña, es de la misma longitud. Y además, variando cualquier cosa, aunque sea una letra, una coma, añadiendo o quitando lo que sea, te va a devolver un número completamente distinto. De todos esos números que tienes ahí debajo, no se puede tener de ninguna manera la clave original que lo generó. Entonces, todas las plataformas, sea .NET, Java, PHP, Node.js, Python, etcétera, etcétera, tienen algoritmos para calcular hash integrados en la propia plataforma, con lo cual es muy sencillo utilizarla y además muy rápido, no consume mucho procesador ni nada y podemos utilizarla en nuestra aplicación para, a partir de una clave que nos facilita un usuario cuando se da de alta, almacenarlo en la base de datos, pero no la clave, sino su hash, utilizando alguno de estos algoritmos. Lo más normal es utilizar SHA-256 o SHA-512, que genera, como ves, claves más largas. Sin embargo, bueno, para una aplicación normal que va a tener miles de usuarios, pero quizá no millones, SHA-256 es más que suficiente. Bien, ahora que ya sabemos lo que es un hash y ya sabemos cómo se puede generar utilizando pues, .NET o cualquier otra plataforma que utilices, vamos a ver cómo funciona esa comparación para saber si alguien produce un usuario y una clave está introduciendo las credenciales correctas. Tú normalmente lo que harías si tuvieras guardada la clave en claro sería comparar el login y la contraseña con las que están almacenadas en la base de datos y así determinas quién es el usuario y si ha introducido esos dos valores de manera correcta.
En este caso, lo que tú vas a guardar es el hash, no la clave, y vas a comparar el hash de la clave que introduce el usuario en el formulario de login con el que está guardado en la base de datos. Es decir, tú comparas los dos hashes porque a partir de la misma clave siempre se obtiene el mismo hash, y si coinciden es que la clave que ha introducido es la que había introducido cuando se dio de alta, y si no, pues es una clave distinta y por lo tanto no es válida. Y esto es estupendo porque puedes tener el hash en la base de datos, no tienes forma ni siquiera tú de conocer cuál es esa clave original y puedes guardarla de manera segura y aún así compararla cada vez que introduzcan los datos para entrar en la plataforma. Bien, esto sería lo básico y en realidad, bueno, pues es bastante duro, pero hay un problema, y es que un porcentaje muy alto de los usuarios utilizan las mismas claves una y otra vez, y no solo eso, sino que utilizan claves muy básicas y muy inseguras como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fechas, palabras normales que puedes encontrar en un diccionario, etc. Entonces, si alguien compromete tu base de datos, aunque no puede conocer las claves porque solo tiene los hashes, existen técnicas como por ejemplo las Rainbow Tables, que se llaman, que son unas tablas que ya tienen precalculados los hashes de un montón de claves que se han descubierto de brechas de seguridad por ahí, etcétera, como las que hay en Have I Been Found, el famoso sitio de seguridad de claves que te avisa si alguna de las tuyas ha sido comprometida, etcétera, y a base de un poco de fuerza bruta y esos hashes precalculados es capaz de identificar muy rápidamente algunas de las claves si tienen acceso a tu base. Entonces, para una aplicación pequeña, normal, sin mayor trascendencia, quizá esto sea suficiente, pero en la práctica no se suele hacer así. Se suele hacer algo adicional para aumentar la seguridad de estos hashes. Lo que se hace es añadirle a la clave, en este caso, cuyo hash quieres almacenar, una cosa que se llama el salt o sal en español. Sal como la sal de cocina, ¿vale? Es un nombre un poco peculiar, pero es como se le llama. Bien, ¿qué es esto del salt o de la sal? Bien, es una clave adicional que se mete antes o después de la clave que ha introducido el usuario, es decir, se concatenan, se juntan, siempre de la misma manera, antes o detrás, y en vez de calcular el hash solo de la contraseña que ha introducido el usuario, calculas el hash de esa combinación de contraseña más salt. Entonces, al ser una clave que solo tú conoces, no pueden utilizar este tipo de técnicas de ataque de tablas con hashes precalculados para adivinar cuáles las contraseñas que tienes en la base de datos en caso de que tuvieran acceso a ellas. Es decir, ese tipo de ataque deja de ser útil. Puedes utilizar el método básico, que sería usar un único salt para todas las claves, pero el problema es que si alguien descubre cuál es ese salt, sería lo mismo que tener solo los hashes, ¿vale? Porque sería muy fácil hacer ese precálculo de nuevo. Entonces, lo que se suele hacer si quieres dar un poco más de seguridad es usar un salt distinto para cada uno de los usuarios. Es decir, guardas además del login el hash de la clave con el salt, el propio salt, de manera que aunque tengan incluso el salt, va a ser muy difícil adivinar con ese tipo de técnicas cuáles son las claves que están almacenadas. De hecho, hay técnicas muy avanzadas de ataque por fuerza bruta que utilizan muchas GPUs en paralelo haciendo cálculos y tal para poder craquear por fuerza bruta este tipo de contraseñas, incluso aunque tengan el salt, ¿vale? Entonces es costoso, solo pueden adivinar unas pocas y demás, pero tienen una cierta debilidad ahí. Entonces, para una aplicación normal como la que puedas hacer tú o yo, y es decir, que no es Google, ni eres Microsoft, ni eres una de estas grandes empresas o no eres un banco, seguramente con esto que te he explicado del hash más el salt es suficiente para tener una seguridad realmente alta. Pero si tienes curiosidad, para poder vencer este tipo de ataques de fuerza bruta utilizando pues eso, muchos recursos y mucha potencia de cálculo, también existen técnicas criptográficas como por ejemplo las funciones de derivación de clases, que no voy a entrar a explicarte lo que son, pero que puedes utilizar incluso en esos casos para aumentar mucho más la seguridad. Bueno, no voy a entrar en muchos más detalles de todas estas funciones ya muy avanzadas, ¿vale? Porque son complejas y no las vas a necesitar. Solo quería cerciorarme de que comentaba este tema porque algún experto puede estar viendo este vídeo y no quiero que piensen que me dejo este tipo de cosas fuera, pero en la práctica simplemente piensa que si estás guardando las claves en claro en la base de datos, estás cometiendo una temeridad aparte de una ilegalidad, ¿vale? Así que
Lo que tienes que hacer es aplicar estos algoritmos de hash, sobre todo si los aplicas con un salt, como te he explicado, y de esa manera podrás tener una base de datos mucho más segura y mucho más legal de cara a tus usuarios. Y mientras buscas eso, ¿por qué no le echas un vistazo a campusmvp.es, donde tenemos literalmente cientos de recursos gratuitos de interés, además de unos cursos que te garantizo que son de lo mejor que vas a encontrar en el mercado? Bueno, mientras tanto, espero que te haya parecido interesante este vídeo y nos vemos en el siguiente dentro de poco.